Es un video muy hermoso y tuvo unos detallitos bien importantes este video. Y yo creo que todos estuvimos muy atentos a él. Ahorita pudiéramos reflejarnos, mis queridos hermanos, esta tarde como ese video. Pero antes de seguir comenzando, me gustaría que inclináramos nuestro rostro para tener una pequeña oración. Querido y amante Salvador, esta hermosa tarde, un grupo de tus hijos ha abierto las puertas de su hogar, Señor, para poder deleitar los corazones, tanto de los pequeñitos que están en el hogar como los más adultos, Señor, para escuchar lo que tú esta tarde nos vienes a decir, Señor. Así que, Padre, esperamos que nuestros corazones y nuestras mentes puedan estar atentos a lo que tu palabra nos viene a comentar, Padre. En tu nombre, amén. Si pudimos ver, mis queridos chiquitos ahí en casita, los adultos también, fue algo bien interesante el poder estar tal vez en los zapatos de este vendedor, de esta tienda, en la cual, pues si se fijaron, él era una persona muy, pudiéramos llamarlo así, un poco perfeccionista para que sus cosas estuvieran tan delicadas en un lugar y más preocupado porque es porcelana. Y sabemos que la porcelana, el soltarse de una mano o empujarla al piso, ¿qué puede pasar, mis hermanos? Pues se rompe, ¿verdad? Puede pasar un desastre, ¿verdad? Pero si nos venimos nosotros en esa tarde, mis queridos hermanos, y podemos ver como pequeñitos y como adultos, en este video pudimos ver que el problema que se le estaba presentando a este vendedor era pequeñito, ¿creen ustedes, o era gigantesco? Era gigantesco, ¿verdad, mis hermanos? Porque era un elefante. Era algo que no lo creía, lo que estaba pasando enfrente de su tienda. Y hubo un momento en el que él pues quiso hacerlo por cuestión propia, si lo pudimos notar ahí, de tratar de acomodar las cosas, quitarla para que el elefante pudiera tener un espacio para poder salir. Pero el elefante lo vimos en ese momento que él tenía miedo a algo que lo podemos ver que para nosotros, tal vez para algunos hermanos, tal vez no le tienen miedo a los ratones, pero él siendo alguien grande le tenía miedo a los ratoncitos. Y empezó una angustia y una desesperación en aquel elefante que él no hallaba qué hacer en ese momento, si nos damos cuenta. Pero hubo alguien allí que estaba con él, que también estaba preocupado, sí. Pero en ese momento, si nos ponemos a pensar, mis hermanos, era Dios que estaba ahí en ese momento y que te decía, no importa tan grande o tan pequeño que tú veas el problema que está pasando en ese momento, yo estoy ahí contigo en ese momento. Y empezó a contar aquel vendedor, empieza a contar nuestro maestro para empezar a calmar aquel gran elefante para que él no se sintiera tan angustiado. A pesar de que su miedo era por algo tan pequeño del elefante, ¿verdad? Pero él estaba angustiado. Y para el vendedor de la tienda, su miedo era grande, pero también lo estaba calmando, ¿verdad? Quiero llevarlos ahora, mis hermanos, a nuestra lectura bíblica. Si tenemos nuestras Biblias en nuestras manos, pudiéramos buscar en Primera de Juan, en nuestro libro Primera de Juan, en nuestro capítulo 4 y en nuestro versículo 4 también.
La palabra de nuestro Dios nos dice así, mis queridos hermanos. Hijitos, ustedes son de Dios. Como quien dice, ustedes son míos. Y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Porque el que está en ustedes, ¿quién está en nosotros ahorita, mis hermanos? ¿Quién está morando en cada hogar ahorita, mis hermanos? Es nuestro Padre Celestial. Y viene la palabra tan importante aquí. ¿Es más pequeño el que mora en nuestros hogares, mis hermanos? No, ¿verdad? Es como, mis hermanos. Es grande, es gigantesco que el que está acechando al mundo. Así que esta tarde nuestro Padre y nuestro Dios es mucho más grande, mi querido hermano, que esta enfermedad que ahorita está azotando. Es mucho más grande, mi hermano, del problema que tal vez puedan tener nuestros pequeñitos o de aquella angustia que puedan tener nuestros pequeños ahorita que van a empezar la escuela o que ya están en la escuela. Que ahorita se preocupan porque cómo vamos a hacer, qué maestros vamos a tener, si voy a poder pasar las materias. Es un problema para nuestros hijos, para nuestros pequeños. Es una angustia para ellos ahorita. Pero es más grande el Dios que nosotros tenemos. Tal vez nosotros como adultos en ese momento estemos pasando un problema de trabajo, el trabajo se esté agotando. No sabemos cómo vamos a hacer el mañana. Pero cuando tú traes esa carga y ese problema, aunque sea pequeño, aunque sea grande, cuando tú se lo traes a los pies de nuestro Maestro, Él hace maravillas en nosotros, mis hermanos. Lo hemos visto esta tarde cuando han expresado muchos hermanos, los sábados anteriores y estos días atrás también, las grandes maravillas que ha hecho nuestro Dios. Ha entrado en nuestros hogares este virus, pero hay muchos hermanos que sí han salido victoriosos, porque Dios fue más grande que esto. Pero hay tal vez otros hermanos que podemos decir, lastimosamente, perdieron la batalla. Pero no, mi querido hermano, porque nuestro Dios los tiene en un lugar mejor todavía. Los tiene en un hogar que está preparado para nosotros, pero ellos ahorita están descansando. Ellos, es cierto, dejaron este mundo y nuestros corazones están dolientes, sí, porque como seres humanos sentimos la falta de este ser humano. Sentimos la falta de nuestro tío, de nuestra tía, de nuestro abuelito. Sí, la sentimos muy fuerte. Pero el Dios de nosotros es tan grande que ese dolor Él lo puede ir calmando poco a poco y día con día. Y nos puede ir haciendo más fuertes cada día. Y nos puede ayudar para que nuestro testimonio a otros puedan llegar, mis hermanos. Me gustaría llevarnos a otra historia también, una historia bíblica, que muchos de ustedes ya la conocen también. Es muy conocida, pero tal vez para otros no. Se encuentra en nuestro libro de Reyes, en Segunda de Reyes, si tenemos nuestras Biblias cerquita. En Segunda de Reyes, nuestro capítulo 6. Empieza la historia desde en Segunda de Reyes, capítulo 6, y desde nuestro versículo 8 en adelante. Es una historia muy bonita. Y aquí venimos hablando esta historia de un profeta. Este profeta se llama Eliseo. Eliseo era un profeta que estaba
muy conectado, muy amarrado con nuestro Dios. Nuestro Dios tenía algo tan especial en Eliseo, que a Eliseo se le revelaba muchas cosas para que él pudiera ayudar al pueblo de Israel y también al rey que estaba gobernando en ese tiempo en Israel. En esa historia, el rey de Siria estaba en batalla en ese momento contra el pueblo de Israel. Y él buscaba a este rey de Siria muchas maneras como tratar de llegar y hacerle daño al pueblo de Israel. Buscaba unas maneras como esconderse cuando iba pasando tal vez personas de Israel o ejército de Israel para hacer daño. Pero el pueblo de Israel tenía a a Eliseo, a este profeta que le era revelado cada cosa y cada hablar del rey de Siria. Y así el profeta Eliseo le podía comentar al rey de Israel lo que estaba pasando. Hasta dice el versículo, si nos vamos para el versículo, déjeme, el versículo número 10, capítulo 6, versículo 10. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar, a los que estaban con él de Dios, que si había alguien indicado, así salvar a varios hombres. Convocó a toditos sus siervos, dice, y les dijo, el rey de Siria dijo esto: díganme, ¿quién de todos ustedes aquí está a favor del rey de Israel? Pero uno de los oficiales, dice el versículo 12, le dijo, mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía, sino que Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas. Imagínese hasta lo que podía declarar Eliseo, hasta lo que usted dice en su dormitorio, hasta eso le puede decir al rey de Israel. Imagínense, mis hermanos, cómo era Dios de tan maravilloso que podía tener esa conexión con Eliseo hasta para decirle eso. Y así que eso enfureció, dice la historia, al rey de Siria, y dice que él mandó a preguntar que a dónde estaba Eliseo, porque lo quería matar. Dice que averiguaron dónde estaba y él estaba en Dotán en ese entonces. Y dice que el rey mandó caballos, carros y un gran ejército a buscar a quién, mis hermanos, a Eliseo. Todo ese ejército, imagínense, no fue un ejército pequeño el que el rey de Siria mandó a Dotán, sino que dice que fue un ejército grande, porque dice que rodeó la ciudad de Dotán, la rodeó. Dice que Eliseo tenía un joven, un siervo, que siempre estaba con él. Y ese día en la mañana, dice que el siervo al despertarse, vio por la ventana y vio afuera que estaba un ejército grande, estaba un ejército inmenso que venía por ellos, que venía por Eliseo. Pero tan maravilloso que es nuestro Dios, mis hermanos, que a Eliseo le entró una calma y una paciencia. Yo me imagino a este hombre, mis hermanos, tan tranquilo. Un hombre que no se preocupaba, porque él sabía que el mayor y el más grande estaba con él. Y el versículo 16 le dice, léanlo conmigo, mis hermanos. Eliseo le dijo, no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande
El que está luchando por ti en este momento, mi hermano, es más grande que el que lucha por ellos. Dice que entonces Eliseo hizo algo en ese momento y oró y le pidió a nuestro Dios que le abriera los ojos al joven siervo que estaba con él. Y el joven siervo pudo abrir sus ojos y vio en aquellas montañas que estaban llenas de carros, pero carros de fuego y caballos que rodeaban todo aquello, mis hermanos, y que rodeaban a Eliseo también. Y rodeaban aún más al ejército sirio. Ya los sirios se estaban acercando, dice. Y Eliseo oró por segunda vez. Y Eliseo en ese instante, mis hermanos, lo que él pidió se concedió. Porque Eliseo pidió en ese instante que el ejército sirio se quedara ciego. En un instante, mis hermanos. Y Dios contestó y Dios obró. Porque el maestro es más grande y poderoso. Dice que hasta Eliseo tuvo la oportunidad de ver aquel ejército ciego, porque el maestro escuchó su pedido en ese instante. Y todavía se acerca a ese ejército y le dice, ustedes están equivocando de camino para dónde van. Yo los voy a guiar a un lugar. Y dice que los guió hacia María. Y Eliseo iba con ellos, dice. Entonces, dice, el Señor abrió los ojos del ejército sirio y vio que estaban en la ciudad de Samaria. ¿En dónde? ¿Dónde estaba quién? El rey de Israel. El ejército sirio le dijo a Eliseo, le dijo el rey, déjame que los mate ahora que están aquí, ahora que son míos. No respondió Eliseo. No quiero que los mates, porque no eres tú el que los trajo hasta aquí, ni quiero que los mates con espada, le dice, sino que quiero que hagas con ellos algo muy especial. A sabiendas, mis hermanos, que ese ejército venía por Eliseo, venía a matarlo a él, venía a llevarlo, Eliseo les ofreció alimento, les ofreció comida, pidió que los alimentase. Y el rey ordenó que hicieran un gran banquete y les dieran de comer. El rey de Israel preparó mucha comida, dice el versículo 23, para el ejército sirio, con los que estaban en guerra. Después dice que de haber comido y de haber bebido, los mandaron de vuelta a donde su amo. Los sirios fueron mandados nuevamente, pero dice que ya no atacaron más a Israel. Hermanos, el mismo Dios que hablaba con Eliseo, el mismo Dios que contestaba en el instante a Eliseo, puede contestar tu petición esta noche, mi hermano. Porque Él es mucho mayor. Tú puedes ver en ese pequeño video para niños que era algo inmenso lo que se presentaba para este pequeño vendedor. Él pensó que su tienda se iba a acabar en ese momento.
Pero cuando Dios está en nuestras vidas, mis hermanos, cuando nosotros confiamos en Él, en oración constante, como lo dijo un día nuestro hermano Lacan, esa conexión de estar con nuestro Dios constante, nuestro Dios nos contesta, mis hermanos, de una manera maravillosa. Es a veces que nosotros no lo podemos entender. Es tal vez como el siervo que tenía Eliseo, que estaba tan preocupado y afligido de ver que ya se acercaba aquel ejército. Pero cuando Dios le permitió ver las maravillas que él puede hacer, vio que era más inmenso, mis hermanos. Así que vendrán más pruebas, mis hermanos, sí, porque vivimos en un mundo de pruebas y dificultades. Pero el Dios de nosotros, mis hermanos, acampa alrededor y nos cubre como una burbuja, como dijo nuestro hermano Amílcar. Esa burbuja que nos cubre a nosotros con su espíritu, con su sabiduría, para que se hagan tan hermosas cosas, mis hermanos, como los proyectos que están por emprender nuestros jóvenes, por llevarles alimento a aquellas personas que están afuera. Porque nuestros pequeños, a pesar de que han empezado la escuela no como ellos esperaban, sino diferente, nuestro Dios les dé una sabiduría grande y que ellos puedan enfrentar cualquier dificultad o cualquier prueba que se les pueda presentar. Nuestro hermano Pablo también les comentaba el jueves a los jóvenes que no porque esté pasando esta pandemia o porque estemos pasando dificultades, tus sueños se queden truncados acá. No, cumple tu sueño, cásate si te quieres casar, mis hermanos. Compra esa casa que tienes planeada para tu familia. Invierte, haz tu sueño, mis hermanos. Pero siempre, siempre te insto, mi hermano, a que sea nuestro Dios en primer lugar. Ese Dios de amor y de misericordia que es más grande que este mundo. Cuando la conexión de nosotros está con Él, la batalla la ganaremos como Eliseo. Porque ese profeta de esa historia nos enseña grandes, mi hermano, que ese miedo de nosotros o que aquella angustia, el Dios más grande de nosotros nos podrá ayudar. Si tal vez en este momento, mi hermano, hay problemas en el hogar, hay problemas en nuestro matrimonio, hay distanciamiento tal vez con algún familiar, pidámosle a nuestro Dios, mi hermano, que nos ayude a que se quiten esos problemas, que nuestros hijos no puedan ver esa discordia en nuestro matrimonio, que el trabajo va a fluir conforme nuestro Dios lo pone. Y no te preocupes por el mañana, no te preocupes porque Él es quien tiene el control, mis hermanos. Y siempre le he dicho a mi esposo, a mis hermanos, y se los comparto a ustedes también, que si el día de mañana yo llego a faltar, yo no me preocupo, mis hermanos, porque Él es mi Dios todopoderoso. Y Él va a cuidar de Cecia y Él va a cuidar de César. Y yo siempre le digo a mi Dios, yo estoy contigo, Padre. Y mi corazón está contigo y yo confío en ti, que tú los vas a cuidar si yo llego a faltar. Así que esa sea nuestra esperanza, mis hermanos. Que nuestro Dios está preparando algo maravilloso porque Él es grande y misericordioso. Y siempre les insto, mis hermanos, a que sigamos escudriñando su palabra, porque en esas historias que Él nos dejó en su palabra, mis hermanos, nosotros encontramos esa paz y esa esperanza que Él nos deja, mis hermanos. Así que esta ha sido la pequeña meditación que les he traído a ustedes esta noche, mis hermanos, y que el Señor les pueda bendecir.